Actualmente, a nivel mundial, no nada más en México, existe una urgencia por cumplir los compromisos de acuerdos internacionales o agendas internacionales como el Acuerdo de París para lograr enfrentar el cambio climático, ¿no? Creo que es una realidad que estamos en una vía de alto consumo de energía, de emisiones de carbono, que pues nos están llevando a una emergencia climática real, ¿no? Entonces, una de las prioridades que estamos atendiendo, que buscamos atender con el programa de infraestructura, es precisamente cómo ayudar a México a cumplir los compromisos del Acuerdo de París, de lograr una estrategia para combatir el cambio climático. Esa es una. La segunda, creo que es la necesidad que tenemos como país de proteger esos ecosistemas prioritarios que tenemos, de los cuales pues depende no nada más la vida, sino sociedades o comunidades completas, ¿no? Creo que hoy en día sabemos que estamos en un camino hacia generar una economía regional sustentable, y para ello pues necesitamos de ambos frentes, ¿no? Tanto el acceso y abastecimiento de la demanda energética que hay en México, como la protección de esos ecosistemas prioritarios y lograr que haya un vínculo o un conjunto sustentable para poder producir energía renovable, por supuesto, porque es la energía que nos puede ayudar a combatir el cambio climático, pero a su vez que logremos este desarrollo de infraestructura, este desarrollo de las economías regionales de la mano con un sustentable o un correcto cuidado y protección de los ecosistemas y los servicios que ellos ofrecen a las comunidades. Tenemos un importante potencial de recursos renovables, ¿no? Tenemos altos recursos solar en el norte de México, en la península de Yucatán, corredores de viento magníficos en la zona del istmo de Tehuantepec, y un poquito de la mano con eso va precisamente la presencia de zonas con alta vulnerabilidad energética como la península de Yucatán, ¿no? La península de Yucatán es un nodo que, a pesar de que está conectada a la red eléctrica nacional, al sistema eléctrico nacional, empieza a tener carencias de energía, empieza a tener desabastos de energía, y una de las soluciones sustentables que deben proponerse para la península de Yucatán es el incremento y la participación de energía renovable para abastecer este tipo de zonas que se encuentran altamente vulnerables en cuestión energética, y de las que comunidades rurales prioritarias están también requiriendo ese acceso a la energía. En México, con la reforma energética se abrió una oportunidad muy importante, muy atractiva para que el sector privado empezara a invertir en el desarrollo de nuevos proyectos de energía renovable. Y a pesar de que existe una regulación que indica parámetros de planeación y de desarrollo, no existen planes estratégicos que permitan que los proyectos se contemplen de modo que tengan proyecciones de daño o proyecciones de pérdida de los ecosistemas a los que podrían afectar con una mala ubicación del proyecto, ¿no? Un proyecto mal ubicado en una zona prioritaria donde existan ecosistemas prioritarios o que den servicios a las comunidades puede representar una pérdida de más del 50% en los primeros 2 años de construcción. Entonces estamos hablando de que es una urgencia que el gobierno, junto con todas estas regulaciones como la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Transición Energética, la Ley de la Industria Eléctrica, piden que transitemos hacia una matriz energética descarbonizada, también soliciten o también coadyuven a los inversionistas, a los desarrolladores de proyectos, a que hagan esta planeación estratégica integrada, ¿no? Una planeación integrada de paisaje, es decir, que no nada más consideren las cuestiones económicas, financieras y técnicas para desarrollar un proyecto, sino cómo puede afectar a sus mismos proyectos el no considerar las variables ambientales y sociales, ¿no? Históricamente, los proyectos de energía que se han desarrollado en México, llámense renovables o no renovables, tienen un récord de retrasos y sobrecostos. Y la mayoría de estos retrasos y sobrecostos están relacionados con cuestiones ambientales y sociales. Entonces, lo que TNC identificó es que la falta de integración de estas variables ambientales y sociales en las etapas de planeación es la que conduce no nada más a la pérdida del paisaje, a la afectación a las comunidades rurales, a los modos de vida de estas personas, sino también a que los proyectos tengan retrasos y sobrecostos asociados a este tipo de variables. El programa de infraestructura en México aparece con una vinculación técnica con la Comisión Federal de Electricidad, más o menos por el 2010, en donde la CFE buscaba una manera más sustentable o más integrada de planear sus proyectos hidroeléctricos. Esto empieza en la rama de los proyectos hidroeléctricos
los cuales históricamente en México presentaban los mayores problemas sociales y ambientales para su desarrollo. Había proyectos que podían llevarse hasta 10 años en su conceptualización, precisamente por esta variable ambiental y social. Entonces CFE identifica la necesidad de empezar a innovar sus procesos de planeación. Es aquí donde viene la vinculación con TNC, con su estrategia de desarrollo por diseño, en donde entienden que integrar estas variables ambientales y sociales de riesgo a la planeación de sus proyectos resulta en proyectos más factibles, proyectos más viables, más sustentables e incluso posibilidades de evitar impactos importantes a los ecosistemas que rodean a los proyectos, ¿no? Este trabajo en hidroeléctricas tuvo una etapa inicial en la que, logrando TNC entender cuál era el proceso de planeación, identificamos muchísimas oportunidades de mejora a este proceso que al final daban no solamente un proyecto viable para construcción, sino un portafolio de proyectos que a nivel de cuenca hidrológica, a nivel de sistema, permitía un desarrollo amigable con el ambiente, es decir, se mantenía la conexión hidrológica de las cuencas, se mantenían los servicios ecosistémicos de los ríos. Posteriormente tuvimos una gran innovación con la reforma energética porque fue todavía mayor el interés de la Comisión Federal de Electricidad en poder generar esos portafolios de proyectos que fueran atractivos para el nuevo mercado energético en México. Eso nos permitió invertir más herramientas científicas en estos análisis y al final logramos desarrollar herramientas para la toma de decisiones, es decir, estas herramientas que desarrollamos en colaboración con la Secretaría de Energía, con la Comisión Federal de Electricidad, con la CONAVIO, con el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, con distintas instituciones académicas como la Universidad de Guadalajara y financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, brinda a distintos sectores de interés la posibilidad de analizar de una sola vez distintos escenarios de desarrollo y poder mirar los posibles impactos que estas combinaciones pueden generar. Esto quiere decir que la herramienta visualmente y gráficamente permite a los desarrolladores, los inversionistas, los gobiernos poder mirar hacia dónde debe ocurrir el desarrollo, hacia dónde podemos seguir manteniendo los objetivos de generación de energía, las necesidades de inversión en una región, pero al mismo tiempo la no pérdida de los ecosistemas y el cuidar esas comunidades rurales vulnerables que se encuentran en zonas de alto potencial hidroeléctrico, como lo logramos identificar en la zona del río Coatzacoalcos y en la cuenca del río Metepec en Guerrero. Creo que es una herramienta que ha sido totalmente innovadora, ha tenido una recepción muy positiva por las instituciones y eso nos ha permitido poderlos enganchar para poder lograr ese cambio de ideología de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? De que hay una manera más sustentable de hacer las cosas y hay una mejor manera de hacer las cosas. La cuenca del río Coatzacoalcos abarca los estados de Veracruz y Oaxaca. Es una zona súper diversa. En esa región hidrológica está contenida la selva de los Chimalapas, la cual contiene alrededor del 16% de la diversidad de México y tiene un alto potencial hidrológico. Tiene ríos que son súper atractivos para generar energía hidroeléctrica y está en una zona cercana a una zona industrial importante porque, bueno, pues tenemos toda esta parte de la zona industrial de Coatzacoalcos, etc. Entonces, la idea surge porque CFE identificó y TNC identificó que es una cuenca prístina en donde no existen desarrollos hidroeléctricos, pero hay el interés. Entonces, al ver que se cuenta con toda esa diversidad, con tantas poblaciones indígenas, fue así como se seleccionó la cuenca del río Coatzacoalcos para desarrollar un proyecto piloto. Con base en el éxito que logramos en la cuenca del río Coatzacoalcos con esta herramienta, tuvimos la invitación para realizar un segundo ejercicio y probar que esta herramienta realmente tenía utilidad. Entonces, estudiamos la cuenca del río Metepec en Guerrero, una cuenca interesante por su desembocadura al Golfo, interesante porque tiene una situación social complicada. Entonces, una de las cosas que queríamos probar y que querían probar estas instituciones era la utilidad de la herramienta, ¿no? Logramos un éxito tremendo también
también en la aplicación de esta herramienta en la cuenca del río Metepec, en Guerrero. Tuvimos más participación de las instituciones, logramos proponer alianzas entre las instituciones para una planeación más integrada. Entonces yo creo que fue un excelente segundo acercamiento con la herramienta para probar que la ciencia que ofrece TNC para planear y desarrollar infraestructura y proteger el paisaje y proteger las comunidades rurales tiene sentido, es útil, es funcional y es de interés para las instituciones. Con esta experiencia que nosotros tuvimos con la hidroelectricidad en México, identificamos un área de oportunidad grandísima para poder traducir este trabajo a la energía solar y eólica en México. México es un país con un alto potencial solar en el norte de México, con un alto potencial eólico y un poco de la mano con este compromiso que tiene México de descarbonizar la matriz energética para seguir abasteciendo la demanda. Hay una oportunidad tremenda para TNC de poder incidir en el sector de energía solar y en el sector de energía eólica y poder desarrollar estas herramientas científicas buscando que los proyectos se desarrollen de la forma más sustentable posible y principalmente que podamos dotar de parámetros de evaluación y de planeación para la correcta ubicación de los proyectos. México tiene un compromiso a nivel legislativo de lograr la participación de energías renovables en un 35% para el 2030 para lograr una descarbonización de la matriz energética y cumplir así con los acuerdos de París. Esto solamente se va a lograr si fomentamos el desarrollo de energía renovable sustentable. Y la energía renovable sustentable no es más que la conceptualización y planeación de los proyectos de forma integrada con el paisaje, de forma integrada con los ecosistemas y con las comunidades que rodean los proyectos. Y la correcta ubicación de los proyectos de la mano con estas variables ambientales y sociales va a permitir un desarrollo más sustentable, va a permitir que los proyectos se enfrenten cada vez menos a retrasos y sobrecostos y va a permitir también que México conserve esos paisajes vulnerables y esos paisajes prioritarios que se pueden ver vulnerados por la presión del desarrollo de infraestructura energética en México. Trabajar en TNC ha sido una experiencia sumamente gratificante. Formar parte de una organización con este nivel de conocimiento y desarrollo científico me ha permitido entender por qué se requieren crear estos cambios transformacionales en el cómo hacer las cosas. A nivel mundial y a nivel país tenemos ecosistemas que son prioritarios para conservar la vida en el planeta, que son prioritarios para enfrentar el cambio climático, y si no comenzamos a cambiar la ideología de cómo hacer las cosas, estamos en riesgo de perderlos. Creo que generaciones jóvenes tenemos el compromiso y tenemos la obligación de buscar fomentar una mejor forma de hacer las cosas. Para mí, TNC ha sido una excelente escuela, TNC ha sido una excelente organización en donde el compañerismo, la profesionalidad ha sido parte clave del desarrollo de estas estrategias que buscan ofrecer herramientas y metodologías para lograr un mejor desarrollo sustentable en muchos frentes.